Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. El día de hoy, como es costumbre todos los viernes, vamos a grabar nuestra sesión de cierre semanal del mercado. Hoy viernes 10 10 de diciembre. Recordemos que estos videos se hacen junto con Finanzas Trading y nuestro broker aliado Finveo. Inicialmente me gustaría iniciar con las variaciones porcentuales de esta semana. En general, números verdes para la renta variable. Vimos un retroceso y un rebote claramente en el negativismo que estábamos teniendo la semana pasada, frente a que las noticias comenzaron a mermar y a ser un poco más tranquilizadoras respecto a la nueva variante de COVID-19, lo cual frenaba esas perspectivas que nos recordaban un poco a lo que pasaba a inicios de la pandemia. Entonces, los nuevos anuncios de que esta nueva variante no es tan letal y que adicionalmente la posibilidad de llegar a ver las vacunas está en el corto plazo, pues el mercado en general se apreció bastante bien. Movimientos muy buenos para Estados Unidos, S&P 500 3%, Dow Jones 3%, 3,74 casi 4%, Nasdaq 3,34, un menor rendimiento para América Latina. Asia, muy buenos comportamientos en China, en Hong Kong y en Japón, en general comportamientos muy similares. Y se aleja un poco las bolsas de Vietnam y la bolsa coreana. En Europa, números bastante positivos, depende de dónde estemos mirando. En Italia, muy positivos, en Suiza y en Francia, y en Alemania, por supuesto. Menores ganancias en España y en el neozelandés. Por supuesto, un movimiento negativo de parte del indicador ruso, que por las tensiones políticas que se han tenido con otros países, pues ha llamado mucho a ese movimiento correctivo. Pero es un evento aislado, por supuesto. Si nos vamos a materias primas en agricultura, tuvimos un movimiento completamente alcista, azúcar lo hizo muy bien, el algodón también, y en menor medida el maíz, la soya y la cocoa, movimiento correctivo para el café bastante fuerte frente a un movimiento alcista muy bueno de parte del el café en la semana pasada. El trigo también lo hace mal. En energía nos movemos en un escenario alcista, muy buenas variaciones para WTI hoy, que también en línea con la renta variable y con ese respiro en cuanto al mercado de lo que va a pasar con la variante, de lo que pasó con la nueva variante, pues se apreció en unas cuotas bastante alcistas. De hecho, quiero resaltar que dentro de las señales de Telegram que mandamos a nuestros diferentes clientes, tuvimos muy buenos rendimientos con una operación dentro del petróleo. En metales industriales, movimientos alcistas, el zinc está haciendo una particularidad muy buena que vale la pena de pronto revisar en nuestras sesiones en vivo. Y por parte de metales preciosos, pues bueno, movimiento correctivo, digamos que no sorprende mucho que haya un movimiento correctivo en metales preciosos cuando todo el mundo estaba tan centrado en el riesgo, digamos que en recuperar las ganancias perdidas frente al tema que aquejó las semanas anteriores a la nueva variante del COVID-19. Si nos vamos al escenario de criptomonedas completamente bajistas, la verdad es que hay un escenario muy, muy negativo. Veíamos a principios de semana que se estaban recuperando determinadas cuotas y que manteníamos unos soportes importantes, pero comenzamos a perder estos resultados bastante seguidamente y eso está acumulando a la semana una caída muy brutal para las criptomonedas. Ethereum, por ejemplo, de lo que menos corrige, corrió un 4%, Bitcoin corrigió un 10%, casi. Entonces, en general, un escenario, digamos que la explicación, no hay mucha explicación, esto es un mercado que goza que no goza de fundamentales. En general, yo hablaría que los mercados están muy centrados, estuvieron muy centrados esta semana en renta variable, en recuperar eso, y pues digamos que se dejó un poco de lado las criptomonedas. Sin embargo, no me extrañaría que este fin de semana veamos movimientos del 5 el 6 es que es lo que pasa en este tipo de mercados tan volátiles. Si nos vamos en el escenario de Forex, en realidad, a pesar de que hubo más o menos movimiento en cuanto al calendario económico, que ahorita vamos a analizar, por supuesto, en general fue un movimiento mixto. El euro y el dólar americano, a pesar de que en su mayoría se apreciaron, no tuvieron movimientos especialmente alcistas. La libra esterlina mayoritariamente perdía. En general, divisas como por ejemplo el franco suizo, el australiano y el yen japonés sí se comportaron bastante bien, mientras que el neozelandés y el canadiense lo que más perdieron. El canadiense yo tendría que mencionar que es como un movimiento negativo en contra a la decisión de política monetaria de parte del Banco Central de mantener las tasas de interés, sería mi opinión, ya que pues el petróleo en general se movió bastante alcista.
Si nos vamos al calendario económico, quiero mencionar unos datos que usualmente yo no resalto tanto, pero que me parecen importantes, que son los datos de pedidos industriales para Alemania y la producción industrial. Son datos que yo no sigo día a día en el mercado, que hay que hacerle un seguimiento, por supuesto, a nivel económico, claro que sí, pero vi muchos foros y muchas dudas esta semana acerca de estos datos por las variaciones grandes que habían tenido. El mercado venía de un dato pues ligeramente no tan fuerte y corrigió, los dos datos corrigieron bastante fuerte, y el mensaje aquí que quiero dar es, miren en dónde estábamos y miren en dónde estamos ahora. Es decir, anteriormente nos estábamos moviendo en este rango de datos, igualmente para los pedidos de producción industrial, y tuvimos un movimiento completamente alcista que se ve nada más y nada menos que un efecto base. Una vez se va perdiendo el efecto base, pues vamos a volver a la tendencia de más largo plazo. Entonces, en lo que a mí respecta, no hay que prestarle como mucho temor a estos resultados. El PIB en Europa solamente se dio una revisión, un dato de 3.9, de a poco se comienzan a desaparecer esos efectos bases, el dato anterior era 14.3, la revisión nos dio un dato alcista frente a lo que estaba esperando el mercado, no hay mucho que revisar. En cuanto a Japón, perdón, a China, me gustaría resaltar el dato de inflación del IPC y el dato de índice de precios al productor, datos completamente alcistas, pero por lo menos el de índice de precios al productor, pero el dato de inflación creo que llama la atención que a pesar de que es alto, no es tan alto como el dato de índices al productor, lo que significa que los costos de fabricación y los costos que está tomando el productor, el empresario, no están siendo trasladados inmediatamente a la inflación. Y también llama la atención que China, que es la fábrica del mundo, tiene unos índices de precios al productor realmente grandes. Este tema quiero alargarlo y hablar un poquito más en una cápsula que vamos a comenzar a trabajar desde el día de hoy y que pueden consultar en tan solo unos minutos después de que se publique este video, perdón. Finalmente, quiero llegar a los datos más interesantes. La inflación en Alemania, bueno, un dato nuevamente que se revisó, un dato de 6%, ya teníamos un dato de 6%, no cambió nada, por supuesto, es un dato estrepitoso. En Alemania hay muchas críticas de parte de los bancos y de los hacedores de política monetaria en Alemania hacia la política monetaria que está siguiendo el Banco Central Europeo. Inclusive han llegado a tildarla de ilegal y de que no debería ser así y que ya deberían comenzarse a tomar medidas serias frente a la inflación, que por más que según sea transitoria, no va a cerrar en los niveles correctos y está aumentando claramente los niveles de precios en las economías y sobre todo en la economía alemana, puntualmente hablando. Si nos vamos al día jueves, uno de los datos más interesantes fueron los solicitudes por beneficio de desempleo, que demuestran cómo el mercado laboral se ha mejorado claramente, a pesar de que hayan críticas de que hay muchas personas que no están dentro del mercado laboral, es porque no van a regresar, porque todavía, digamos que por X o Y razón no se han incluido y no se van a incluir en el mercado laboral, pero lo que sí sabemos es que los datos son bastante buenos y no solo este dato, sino el dato de desempleo también es muy, muy bajo, lo que llama al desempleo y lo que da más presiones acerca de un pensamiento de que la política monetaria va a tener que tener un cambio radical para la reunión de diciembre, que vamos a tener a mediados de diciembre en un par de días, de parte de la FED. Y por supuesto, uno de los datos más interesantes de la semana, el dato inflacionario anual para Estados Unidos, refleja que las presiones inflacionarias están en máximos históricos, vamos a llegar al 7%, y definitivamente esto va muy en línea con esa perspectiva de parte de Jerome Powell, que mencionaba, bueno, yo creo que la inflación no es tan transitoria como esperábamos y definitivamente tenemos que acelerar nuestras políticas contractivas, que es básicamente la aceleración del tapering y muy posiblemente aumentar la tasa de interés en un tiempo más anticipado de lo que esperamos. Eso es lo que pasó durante esta semana. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que tengan un muy buen fin de semana y espero que toda la información de esta semana les haya servido. Un saludo a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego.